Continuamos aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en este primer bloque de entrevistas. Nos acompaña el doctor Jorge Alfaro. Él es cirujano urólogo con una especialidad en endocirugía urológica. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, Jorge, este tema que nos compete es algo muy frecuente y quiero que le platiques, por favor, a nuestro público ¿cuáles son los principales síntomas en una litiasis para que ellos, al momento de presentar algún cuadro similar en casa, puedan acudir al médico? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Pues sí, definitivamente, la litiasis o piedras o cálculos en las vías urinarias es una entidad que es muy frecuente en la práctica diaria del urólogo. Se dice que es la tercera causa de por qué van al urólogo a la consulta y dentro de las atenciones en el servicio de urgencias representa entre 15 a 20 pacientes por cada 1000 que se atienden. Entonces es muy frecuente. La litiasis es la presencia de piedras o cálculos en la vía urinaria. Esto puede ser en riñones, en ureteros, en vejiga o en la uretra. Y va a depender de la localización, el tamaño, si causa síntomas o no. Puede ser una enfermedad que puede ser por hallazgo o puede ser muy sintomática de manera aguda. ¿Qué quiere decir? Que es que tenemos piedras en los riñones, pero no causan ni obstrucción, ni causan infección y se hace el diagnóstico por exclusión de otra patología o se busca otro diagnóstico y se encuentra una piedra en la vía urinaria. También hay veces que requieren tratamiento de estas piedras aunque no den síntomas precisamente por la historia natural de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que esa piedra puede llegar a volverse sintomática, puede crecer, puede bajar por el torrente urinario, obstruir la salida de la orina, que se vuelve el caso clínico más común, que es la uropatía obstructiva o cólico nefrítico. El cólico nefrítico es el síntoma más frecuente ocasionado por la piedra y que ocasiona dolor súbito abdominal del lado afectado, puede acompañarse de náuseas, puede ocasionarse de vómito, sudor frío. En algunas ocasiones pueden desmayarse los pacientes de tan intenso que es el dolor. Hay veces que el diagnóstico diferencial, dependiendo del lado, puede confundirse con un problema de apendicitis, de vesícula, etcétera, etcétera. Pero por eso mismo tenemos que hacer un diagnóstico exacto, porque como puede ser una enfermedad aguda con resolución espontánea, si el tamaño del lito es muy pequeño, se puede expulsar con o hasta sin tratamiento. Pero se tiene que hacer el diagnóstico, como puede ser que la piedra sea grande, se obstruya y si el paciente se acompaña de otras enfermedades agregadas como diabetes o edad avanzada, esto puede transformarse en una enfermedad aguda muy severa que puede llevar a una infección urinaria que pone en riesgo la vida inclusive del paciente o la vida del órgano, que en este caso sería el riñón. Son aspectos clínicos que a veces la sociedad no entendemos hasta dónde puede extenderse la magnitud. Y para los que trabajamos de manera conjunta, para compartirlo a la gente que nos ve a través de las pantallas, que entiendan que el paciente que puede tener una condición de obstrucción y algunas de las causas que pueden ser recuperables en la alteración de la funcionalidad está vinculada a las causas de tipo obstructivas. Por eso el hacer una buena mancuerna laboral y detectar a tiempo, porque existe una condición que puede ser predisponente en aquellos que son formadores de cálculos renales, el hacer un buen abordaje diagnóstico para aquellos pacientes que tienen de manera repetitiva condiciones obstructivas o formadoras de cálculos renales, porque existen factores secundarios asociados y que muchas veces médicamente no los estudiamos, no los evaluamos. Por lo tanto, a la sociedad les tenemos que hacer entender que si existe algún factor de tipo dietético que lo predisponga, hay que identificar esos grupos o familias, porque hay familias completas donde todos son formadores de cálculos y obviamente la gente lo hace como muy obvio. Es que mi papá formaba cálculos, mi abuelo formaba cálculos. Esto no lo tenemos que tomar a la ligera. El platicar con el especialista para aquellos que tienen un cálculo, tienen la presencia de cálculos, ¿qué deben de hacer, Jorge? Aquella familia que tienen ya un antecedente genético o que saben de la presencia, el monitorearlos con qué periodicidad corresponde en tu práctica clínica como una constante. Definitivamente. El parteaguas de aquí es a qué asociamos la litiasis urinaria. Se sabe que es una de las causas más importantes de daño definitivo al riñón o causa de insuficiencia renal. Es por eso que no podemos dejar a la ligera el no estudiar cada cuadro de cólico nefrítico. Hay muchos pacientes que expulsan la piedra y la expulsan y nunca buscan atención médica. Y definitivamente nosotros sabemos que detrás de la formación de una piedra hay muchos factores. Los principales, nosotros tenemos que clasificar las piedras por
tamaño, localización, dureza, componente, si se asocia a factores genéticos o familiares, si se asocia a factores ambientales, dietéticos y entre otras cosas metabólicas. Entonces es muy importante que vayan a la especialidad, no solamente para el tratamiento, sino para ver por qué se están formando esas piedras y sobre todo cómo prevenir que se vuelvan a formar. Hoy en día han aumentado esta enfermedad al grado que se considera una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente presentar un cuadro una vez la piedra, es la recurrencia. Y la recurrencia va basada más que nada en ámbitos ambientales y dietéticos. Se ha comprobado perfectamente porque nosotros nos encargamos los urólogos y otras especialidades de descartar que sea un factor anatómico, que es una de las situaciones importantes, pero ya no es la más común. Ahora la recurrencia viene siendo por una mala alimentación, una mala ingesta de líquidos, mucho consumo de sal, mucho consumo de proteínas. Entonces esto juega un papel importante en volver a presentar la recurrencia y cada cuadro, aunque expulsen la piedra, es un sufrimiento agudo del riñón. Hay que recordar que no como se atora la piedra, la expulsan inmediatamente. Muchas veces requieren tratamiento, esperar 1 o 2 semanas, pero ese sufrimiento entre 1 o 2 semanas, aunque esté orinando el paciente, que no haya fiebre, que no haya complicaciones, el riñón está en un sufrimiento agudo. Y si se vuelve crónico esto, va causando daño irreversible. Es por eso que hay que prevenir la formación de piedras, no solamente atenderlas. Hay mucha tecnología para resolver de manera rápida, poco dolor, resolutiva, pero lo importante es la recurrencia. ¿Por qué están produciendo en la actualidad tanta piedra a los pacientes? Y es algo que creo que sí ha incrementado en los últimos 10 años que tengo de una práctica clínica sostenida. El Centro de Riñón tiene ya casi 15 años completados con actividad profesional, pero creo que el número de pacientes que atendemos hoy en el área de urgencias se ha incrementado significativamente. De los pacientes que llevan solamente con infecciones urinarias, otro tipo de malestares, creo que la presencia de cálculos como una causa diagnosticable pronta ahí en la clínica con estudios ultrasonográficos donde encontramos un riñón dilatado, con datos de dolor, de malestar, pues obviamente ha sido significativo. Por lo tanto, creemos que esta parte es importante reabordarla y replanteársela a la sociedad para que no lo tome a la ligera. El desinterés social que muestran en la parte, y lo dijo bien en Lalo Castillo en la introducción del programa, no sabemos tener una cultura de una medicina preventiva y es hasta que tenemos una situación de urgencia cuando tocamos la puerta de una clínica o de una unidad de urgencias, pero resolvemos el problema y no regresamos a revalorar. Antes, como parte del protocolo, era el abordaje del cálculo, las características físicas del lito, se mandaban a analizar con el patólogo. Ya se convirtió en algo que la sociedad como lo ha convertido en algo habitual, resuelven el problema. Yo creo que más del 90% de los pacientes, después de que le retiras el catéter que se puso como parte del manejo médico, no regresan a las consultas, Jorge. Así es, definitivamente. Por más que les explicamos que requiere un seguimiento continuo por esta cronicidad o probabilidad de recurrir, hablamos de que un paciente que presenta un episodio de litiasis puede volver a presentar otro en menos de 5 años a más del 30%, a los 10 años 50%. Y esto no es lo peor. Se está presentando más litiasis en niños. El grupo promedio es entre los 20 a los 50 años de padecer esto, más común en los hombres que en la mujer por factores hormonales y educacionales. Ha cambiado drásticamente. Nosotros que estamos en un centro donde recurren este tipo de pacientes, hemos notado que el paciente femenino está regresando más en recurrencia que el masculino. Entonces, prácticamente nos están alcanzando en incidencias de casuística, tanto hombres como mujeres. Lo peor aún es la alimentación en los adolescentes. El parteaguas importante que hemos notado es que no hay un seguimiento. Yo me enfrento cuando los opero, les digo, ¿sabe qué? Es necesario bajar de peso, llevar un buen estilo de vida, y parece lo contrario. Llegan con más obesidad, más sobrepeso y recurren antes de los 5 años. Y no sé de qué manera hacerles entender a la sociedad que tanto alimento modificado ha sido el facilitador para un comportamiento metabólico diferente en todos los sentidos. No creo que sea una explicación, es la incidencia de mujeres con trastornos de elevación de ácido úrico, colesterol, triglicéridos, cuando el factor estrogénico les daba un efecto cardioprotector. Creo que esa parte empezó a quebrarse de manera drástica y vemos que el comportamiento metabólico antes de los 40 años de edad en muchas mujeres estamos viendo un comportamiento muy distinto al que solíamos ver hace por lo menos 15, 20 años, en donde los indicadores de comportamiento, en donde éramos los hombres los que estábamos por arriba de esto,
Hoy las mujeres están llegando a un nivel muy parecido y creo que importantemente tienen que tener los malos hábitos a los que nos estamos acostumbrando, porque no es otra cosa. El aprender a comer nos cambia mucho las cosas. El tener una buena hidratación, el hacer ejercicio, el tener un reposo adecuado, el quitar malos hábitos alimenticios, modificamos importantemente estos factores que predisponen para estados genéticos que probablemente ya tenemos marcados, pero los estamos anticipando. Yo creo que esa parte, Jorge, es valiosa y por aquí nos va a participar un poquito más la licenciada de nutrición para orientar a la sociedad con un tema más a detalle. Vamos a ir a una sección de Piensa Saludable con Ruth Cerdán para que ustedes compartan un poquito de esta experiencia. Continuamos en Torre Médica. Muchas gracias. Continuamos.